Buen día, apreciados docentes. Reciban un cordial saludo desde el programa Todos Aprender. El día de hoy voy a presentarles la sesión de trabajo situado del área de lenguaje para este segundo ciclo de la ruta de formación y se titula Selección y organización de la información para la construcción de proyectos de lectura y escritura en casa. Esta sesión se va a desarrollar en 5 momentos. Un momento de exploración con un objetivo y un cuestionario de entrada, otro de estructuración bajo los temas de flexibilización del currículo y recursos del lenguaje en medios de comunicación, la fase de práctica, proyecto de lectura y escritura en casa, la transferencia o actividad de consolidación, con una invitación a diseñar guías de aprendizaje sobre la temática vista y la valoración del cierre. Objetivos y cuestionario de entrada. Como objetivo general tenemos proponer estrategias de acompañamiento a los docentes para que genere posibilidades de aprendizaje de los estudiantes desde sus hogares, proyectos de casa, potenciando habilidades para acceder a la información de manera eficiente, así como a ubicar, evaluar y organizar contenidos ajustados a un currículo flexible. Después de este CTS se espera que el docente reflexione y reorganice el currículo previsto para el área de lenguaje con el fin de flexibilizarlo y ajustarlo a condiciones de estudio desde la casa. Igualmente, reconocer y usar los insumos que se puedan encontrar en las plataformas y contenidos propuestos por el MEN con respecto al área de lenguaje y los use en la construcción de proyectos de casa. Para la exploración, vamos a reflexionar y a cuestionarnos sobre el siguiente interrogante. ¿Cómo considera que el alfabetismo en medios, las habilidades para ubicar y organizar información y el conocimiento del proceso de lectura asociado a los entornos digitales puede servirle en el proceso de producción de guías de aprendizaje autónomo en casa? Para esto, nos vamos a tomar 2 minutos y vamos a dejar aquí el comentario. Para la estructuración, vamos a realizar una presentación de la fundamentación teórica en torno al concepto de flexibilización curricular y la ubicación de insumos en medios. Iniciemos. ¿Qué es la flexibilización curricular? La flexibilización curricular se centra en la singularidad de los alumnos y de las circunstancias. Se pregunta por la pertinencia de un conocimiento determinado para un contexto específico. Debemos entonces reflexionar y preguntarnos. En estos momentos debemos mantener esos contenidos, esas competencias, esas habilidades que teníamos proyectados para el estudio en la escuela cuando sabemos que los niños van a estudiar desde sus casas. La flexibilización curricular nos permite indagar o repensar en qué van a aprender nuestros estudiantes, cómo van a aprender, cuándo, dónde y con qué recursos van a aprender, sabiendo las circunstancias de trabajo en casa, del trabajo con las familias, de que en estos momentos no cuentan con sus compañeros de clase y que los profesores están enviando guías de aprendizaje con una evaluación remota. Entonces es importante que miremos ese aspecto de flexibilización. Cuando hablamos de flexibilización, tenemos que tener en cuenta que esto no evita, que no deja de lado los referentes de calidad. Al contrario, los referentes de calidad siempre van a ser ese punto de arranque para nuestra propuesta pedagógica, para nuestras planeaciones y que en estos momentos las estamos realizando mediante guías de aprendizaje. El hecho de que no aparezcan los estándares básicos de competencia o los DBA no significa que no se deben tener en cuenta para el momento de planear, pues estos siempre van a ser la mano derecha de la planeación para el docente. Los referentes de calidad siguen vigentes en esta flexibilización, en este momento del aprendizaje remoto y aún más en estas circunstancias en las que se están dando.
Aquí presentamos esta primera infografía en la que recordamos la importancia y los aspectos más sobresalientes de los lineamientos y de nuestros estándares básicos. Y comenzamos hablando desde la competencia comunicativa, como ese uso del lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos, sociales e históricamente situados. Desde el enfoque encontramos tres aspectos de suma importancia, que es el lenguaje como la construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de simbolizar la realidad histórica, social y cultural de los sujetos. El enfoque semántico comunicativo y las cuatro habilidades en función de la construcción del sentido en los actos de comunicación, como lo es leer, escuchar, escribir y hablar, en donde leer y escuchar son habilidades fundamentales para el proceso de comprensión y escribir y hablar en el proceso de producción. Dentro de los lineamientos curriculares también encontramos 5 ejes que están relacionados con los factores de los estándares básicos de competencia: sistemas de significación, interpretación y producción de textos, estética del lenguaje y literatura, ética de la comunicación y procesos de pensamiento. Igualmente, en los lineamientos curriculares encontramos las competencias específicas asociadas al área del lenguaje: sintáctica, textual, semántica, pragmática, enciclopédica, literaria y poética, que en anteriores sesiones de trabajo se ha profundizado. En esta segunda infografía encontramos las metas del área del lenguaje desde los estándares básicos de competencia. Además, 3 campos de formación pedagógica en lengua castellana, otros sistemas simbólicos y la literatura. A partir de esta fundamentación queremos resaltar la importancia de flexibilizar en el área del lenguaje, pero siempre trabajando la producción, comprensión, la literatura, los medios de comunicación y la ética. De aquí la importancia de trabajar de la mano con los estándares básicos de acuerdo con los factores, enunciados identificadores y subprocesos que allí nos sugiere para los grupos de grado y de los derechos básicos de competencia para cada uno de los grados de básica primaria. Ahora bien, ¿qué herramientas de apoyo para estudio en casa han sido liberadas para trabajar en esta contingencia? Hay muchísimas plataformas, muchísimas posibilidades, pero nosotros en el ejercicio que estamos presentando en este ciclo 2 de lenguaje vamos a hacer un recorrido que sintetice lo que hay en cada uno de estos medios. Por ejemplo, aquí estamos viendo en la infografía de la Radio Nacional de Colombia, que ofrece podcasts, especiales sonoros y transmisiones en vivo que pueden tener de 10 a 80 minutos. Se abordan temas relacionados con la cultura y lo más importante es que estos medios que seleccionamos sabemos que están por todo el territorio nacional. Gracias a la experticia del docente, los recursos digitales pueden emplearse como excusa para trabajar los 5 factores enunciados en los estándares básicos de competencia del lenguaje. No obstante, en la tabla que se encuentra en la parte derecha, se resaltan en gris los aprendizajes, factores y enunciados identificadores a los que se apunta directamente en cada grupo de grados. No significa que los otros no estén, sino que, por ejemplo, podemos tener esta plantilla y desde allí hacer las búsquedas un poco más canalizadas. Tenemos otra herramienta que es Señal Colombia, que llega a todo el territorio nacional. Tiene temas culturales, tiene 37 programas para público infantil especialmente diseñado. Tiene varias series, tiene documentales. Entonces Señal Colombia tiene una parrilla que podemos nosotros consultar. Por ejemplo, podemos colocar en el buscador de Google parrilla Señal Colombia y allí nos sale cada día de la semana qué programas se están dando y a qué hora los están dando. Así podemos organizar un poco más esta información en el momento de hacer nuestras guías de aprendizaje.
Nuevamente la ficha del lado derecho nos indica que en Señal Colombia tenemos fortalezas en producción textual, en textos escritos. Podemos sacar muchas actividades derivadas de estos programas, comprensión, interpretación, literatura, porque tienen muchos programas de literatura y en general de cultura, medios de comunicación y ética. Entonces, lo sombreado en gris nos indica a qué factores y enunciados identificadores le podemos apuntar con el uso de este canal de televisión. Otro recurso es RTVC Play. Lo importante de estos recursos que estamos mencionando en estas infografías es que ellos están entrelazados. Entonces, un programa que yo puedo ver en Señal Colombia también lo puedo ver aquí. RTVC Play tiene programas de categoría infantil y algo importante es que tiene actividades para descargar, videos en que los niños son los protagonistas y esto les va a gustar mucho a sus estudiantes. Y podemos entonces vincular el juego, los descargables y con ellos construir nuestras propuestas. RTVC Play presenta información importantísima en producción textual, comprensión lectora, en literatura y como les digo, por estos programas tan interesantes para los niños, también podemos trabajar aprendizajes en medios de comunicación y ética de la comunicación, es decir, casi todos nuestros factores y nuestros enunciados identificadores, como lo pueden observar en la tabla, en donde hemos puesto en gris lo más significativo. Colombia Aprende. Indudablemente es una plataforma que siempre nos ha ayudado mucho a los docentes, a los maestros, porque nos brinda unos módulos de aprendizaje, unas hojas de aprendizaje virtuales muy completas. Están desde primero hasta 11 y están organizados de acuerdo a los estándares y los derechos básicos de aprendizaje. Entonces en ellos nosotros encontramos el imprimible, pero también encontramos la posibilidad interactiva de tal suerte que un niño que tenga internet pueda ingresar y tener una interactividad con la plataforma, pero el niño que no tiene conectividad contamos con la posibilidad de bajar el imprimible que tiene prácticamente las mismas actividades, siendo este un insumo en la guía que estamos construyendo. Igualmente con este recurso estamos ya muy familiarizados, ya que en el ciclo 1 del programa trabajamos con este material. Retos para gigantes. Reto para Gigantes es una propuesta que recomendamos muchísimo, ya que esta se generó en un momento exclusivamente para los niños que estaban enfermos y aquellos que tenían que estudiar desde sus casas, muy similar a la situación que estamos viviendo porque el aprendizaje se está dando en el hogar. Entonces, esta es otra plataforma importante que podemos utilizar y también se puede imprimir o se puede utilizar de manera digital de acuerdo con los medios que tenga cada contexto. Es importante aclarar que este es un insumo que nos brinda herramientas para robustecer nuestra guía de aprendizaje. No reemplaza la guía, pues como bien conocemos, la guía de aprendizaje tiene unas características y una estructura específica que le brinda al estudiante contar con un recurso de interacción entre él y su docente. Por lo tanto, todos estos recursos virtuales que les presentamos en estas infografías nos van a servir de apoyo o insumo para complementar las guías de aprendizaje autónomo que estamos diseñando para nuestros estudiantes. Después de esta fundamentación, de hablar un poco sobre la importancia de flexibilizar el currículo, de tener en cuenta en esta flexibilización los referentes de calidad y de conocer algunas plataformas y herramientas digitales que aunque hay muchas, estos son ejemplos que llegan a todos los lugares de Colombia y que nos pueden servir de apoyo en la construcción de guías para el área del lenguaje. Queremos proponer en la práctica el diseño de proyectos de lectura y escritura, pues contamos con la experticia de construir proyectos en nuestra aula, pero aquí el reto es que sean proyectos de hogar.
Estos proyectos de hogar son un ejemplo de flexibilización del currículo para este aprendizaje remoto. Los proyectos se adecúan de la propuesta del proyecto de lectura y escritura en el aula y pasan a ser proyecto de casa. Trabajaremos con situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas desde los enfoques socioculturales y constructivistas de los que hace parte. Obviamente nuestros lineamientos y nuestros referentes siempre nos han hecho énfasis en que debemos tratar situaciones comunicativas reales con enunciados y enunciatarios reales y que atienda a las intenciones comunicativas de la vida real. Entonces nuestra propuesta es que reflexionemos ¿cuáles son esas situaciones de lectura y escritura genuinas y auténticas que se están dando en los hogares? Esto equivale a decir que vamos a reflexionar sobre los tipos de texto que están circulando en las casas. Los estudiantes, cuando los orientamos a hacer proyectos tanto en el aula como ahora en el hogar, pues se vuelven sujetos activos. Quizás en este momento estamos enviando tareas y actividades repetitivas, solamente con comprensiones de lectura de los textos que les mandamos, con ejercicios, digamos, mecánicos, que aunque en parte está bien, queremos a través de esta propuesta que los niños exploren sus hogares como verdaderos ambientes de aprendizaje y cuya lectura de diversos textos, oralidad y escritura es importante y es valiosa para ellos. Vamos a involucrar con este tipo de proyectos las familias y las comunidades y nos parece que esto es un valor grandísimo, ya que ahora que tenemos a los papás ayudándonos, porque siempre los maestros hemos dicho que necesitamos la ayuda de los padres y en este momento tenemos ese acompañamiento, entonces vamos a volver más sólida la triada estudiantes, padres y docentes. Este es el principio de la propuesta. Digamos que son los ejes en que nosotros vamos a hacer énfasis. Hemos diseñado un proyecto de casa que le hemos llamado la escritura de la cocina. Y aquí estamos abordando a este autor que nos ha gustado mucho, que es Daniel Cassani, y su libro La cocina de la escritura. Y repito, nosotros le hemos llamado la escritura de la cocina. Es solamente un ejemplo de este tipo de proyectos de hogar que podemos llevar a cabo. La primera reflexión es ¿qué van a aprender los niños con un proyecto? En este ejemplo, aquí lo tenemos, comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. Dijimos que seguiríamos trabajando con nuestros referentes nacionales de calidad y como podemos ver con este proyecto en el cuadro que se ve a la derecha, seguimos trabajando en nuestros factores y en los enunciados identificadores pertinentes para cada grupo de grado. ¿Cuál sería el aprendizaje de un proyecto como este de la escritura de la cocina? Comprendo y produzco textos instructivos en situaciones auténticas de comunicación que se movilizan en el hogar. La instrucción preliminar es pedirle a los estudiantes que por algunos días recolecten los empaques de los productos de cocina que hay en casa. Se les solicitará que los clasifiquen y que realicen su lectura, indicándoles que estos son textos genuinos y multimodales. Tienen un enunciado, un enunciatario y ellos mismos están conformados por una parte de texto verbal y una no verbal que entran en diálogo. Aquí tenemos un ejemplo de un empaque que circula en las casas colombianas. Tiene muchas características, una gran información. Por eso decimos que es un texto multimodal. Recordemos que multimodal es cuando hay una conversación entre el texto verbal y el texto no verbal. Aquí hay mucha información que empieza por los colores, hay intenciones comunicativas del texto con nosotros, desde luego. Hay un enunciatario, hay un enunciador y él mismo es un enunciado. El texto tiene un propósito con respecto a la lectura. Allí hay información, por ejemplo, en las banderas que ustedes están viendo. Es importante que el niño aprenda y acceda a esta información nutricional. Aquí hay texto informativo. Sí, claro que lo hay. Hay un texto instructivo.
Claro, como pueden ver ustedes, al lado derecho dice preparación y hay unas instrucciones de cómo hacer esta colada. Hay una información que tiene que ver con el componente nutricional. Hay otras posibilidades que dará el empaque para hacer la papilla. Hay una información que tiene que ver con lo publicitario y con lo que nos están ofreciendo. Entonces también hay posibilidades de utilizarlo desde la perspectiva de aprender a leer las etiquetas. Y si todo lo que las etiquetas nos dicen y la publicidad nos dice es en verdad cierto. Por ejemplo, aquí dice que con la mitad de hierro diario en una sola porción. Habla de un contenido. Aquí se puede hacer una lectura compleja y enseñar a los niños sobre textos instructivos, sobre textos informativos, sobre textos o discursos publicitarios. Como vemos, es un texto genuino que tiene todas las características de un texto multimodal y podemos hacer uso de ellos porque también los van a clasificar, los van a recolectar y podemos hacer muchas actividades más con los niños en torno a estas etiquetas o a estos empaques. ¿Cómo se hacen los proyectos de casa? Pensemos en el que les estamos proponiendo de las etiquetas. Ellos tienen los mismos momentos de la construcción de proyectos de aula. A grosso modo, una fase de exploración. Cuando son proyectos de aula, se sugiere que se identifiquen los intereses de los niños y que se haga el proyecto con base en ellos. Pues en este momento nosotros indagamos en cuáles son los textos genuinos y auténticos que circulan en el hogar. Entonces esa sería la fase de exploración. Se planeará el proyecto, entonces se realiza la selección de los medios y mediaciones que se tienen, como decíamos anteriormente, unos tenemos acceso a internet y tendríamos unas posibilidades, pero otros tenemos acceso al radio, a la televisión y bueno, las guías ya no se irán por vía digital, sino se harán en físico, como lo estamos haciendo, y la fotocopia serían, digamos, el medio por el que circula. Hay un momento de ejecución, sería todo lo que le proponemos a los niños y a las familias hacer con estos textos que circulan allí, unas estrategias de seguimiento que ustedes saben que es muy importante que sepamos cómo vamos a monitorear el desarrollo del proyecto y cierre y socialización. La socialización, así estemos en casa y en aislamiento, es posible. Sabemos que en todas las casas colombianas por lo general, aunque hay unas pocas excepciones, pero en casi todos los hogares hay al menos un teléfono y allí le podemos hacer un video al niño o fotos con el resultado de su proyecto y podemos socializarlo con un grupo que tengamos de WhatsApp. Entonces sí se pueden ejecutar todos los momentos que tienen los proyectos de aula en el hogar. Creando un puente entre esta sesión y la de acompañamiento situado, en donde tuvimos la posibilidad de trabajar el portafolio, podemos concluir que estos proyectos se pueden socializar, planear, realizar el seguimiento por medio del portafolio del estudiante. Este proyecto que hemos titulado La escritura de la cocina tendría varios medios para movilizar el aprendizaje, como acabo de decir, y es por esto que se ha pensado en dos escenarios. Un primer escenario en el que no se cuenta ni con muchos medios ni con internet y un segundo escenario en que sí se cuenta con internet. Proyecto La escritura de la cocina sin internet. Sabemos que hay sitios donde no tenemos acceso a internet, nuestros niños no tienen computador y no tienen conectividad. ¿Tendríamos recursos para generar el proyecto? Claro, y volvemos a los mejores buenos viejos amigos, el papel, la radio y la televisión. Entonces, con este tipo de medios que tenemos, vamos a desarrollar nuestro proyecto. ¿Los materiales cuáles serían? Fotocopia, las etiquetas o empaques de los productos de cocina. Entonces le solicitamos a los estudiantes y a los padres de familia que hagan la recopilación, organización y jerarquización de esta información. Los recursos entonces que deberíamos utilizar sería, por ejemplo,
En la guía Retos para Gigantes hay una parte que se llama lectura de etiquetas. La encuentran en el grado tercero, en el libro 3, en la guía semanal número 21, de las páginas 6 a la 11. Entonces podemos organizar nuestra guía de aprendizaje con base en este recurso. También podemos descargar la guía Escritura de textos instructivos que está en Colombia Aprende, en contenidos para aprender en grado segundo, y tendremos gran material para ir organizando nuestra puesta en marcha del proyecto. Podemos bajar un podcast que se llama Ni Sopa ni Sopita, que está en la Radio Nacional. Entonces se puede bajar y se puede enviar al niño vía WhatsApp, visualizar Ni Sopa ni Sopita el día martes a las 11 de la mañana por Señal Colombia. Entonces, ¿qué recursos tenemos para apoyar nuestra propuesta de proyecto? Tenemos la radio, la televisión y mandaríamos nuestra guía organizada en fotocopias. Segundo escenario con Internet. Tanto el escenario 1 como 2, pues el proyecto es el mismo. Y el fin último es aprender sobre el tipo de textos instructivo, informativo y publicitario, además de la lectura multimodal. Puede ser un proyecto para 2 semanas, pero también con los recursos que tenemos, mire que puede ser un proyecto mucho más amplio. En este caso también tendríamos el apoyo de la familia y de los cuidadores. Los materiales serían diferentes, porque en este caso podríamos enviar la guía por medio digital, por correo electrónico, y los recursos nuevamente Retos para Gigantes lo volveríamos a usar con ellos. Y en el caso de Colombia Aprende, en el anterior escenario dijimos que lo descargamos o lo imprimimos. En este caso les podemos decir que ingresen al OVA, allí en contenidos para aprender, y que desarrollen escritura de textos instructivos. Las actividades interactivas van a ser atractivas obviamente, y allí la actividad 1, 2, 3 y 4 son interactivas. De allí también se pueden generar otros procesos después de hacerlas, porque estos son juegos. En RTVC Play, en una dirección de internet, pueden ver el video Ni Sopa ni Sopita, que también van a ver los otros niños. Pero ¿qué pasa? Es que en el primer escenario los niños tienen que tener un horario, entrar al programa de televisión a la hora determinada. Aquí ellos podrán entrar cuando tengan un horario flexible para desarrollar la guía de lenguaje. Y también hay otro juego que se llama Pizza Tiempo, que también le podemos sacar provecho para esta propuesta de escritura de la cocina. Como ven, este es el mensaje que queremos dejarle. Tenemos medios, podemos hacer proyectos, y en los 2 escenarios tenemos muchos insumos para apoyar nuestro proyecto. Además, todos aquellos recursos que ustedes pueden encontrar en internet, que se pueden descargar y que a ustedes se les ocurra para que de forma creativa los niños puedan aprender con textos que se encuentran a su alcance. El proyecto La Escritura de la Cocina, que tiene muchísimas posibilidades de trabajo con la familia, pensado en la evaluación del mismo y en la socialización, pues los niños se acompañan de sus madres, de sus padres. También cuando van a preparar la comida, también se les puede solicitar que generen recetarios familiares, que trabajen con los adultos que viven en la casa, recobrando toda esa sabiduría que tienen al respecto de la cocina de la familia, de las recetas de las abuelas, y que el niño, entre los trabajos que haga su recetario, lo vaya haciendo de a poquito. Creen con la familia y algunas recetas originales que se las inventen, que se gocen un momento familiar compartiendo y comiendo en casa. Son muchas las posibilidades que dan este tipo de proyectos. Obviamente hay otros textos que circulan de manera auténtica y genuina por nuestros hogares. Pensemos en la etiqueta que tienen los productos de aseo. Tienen una gran información y también son genuinos y auténticos, como acabo de decir. Tienen intenciones, propósitos, son multimodales, enunciatarios, y el enunciado es complejo. Se puede pensar también en que este tipo de proyectos puede ser transversal. Por ejemplo, en las etiquetas de aseo hay una información que tiene que ver con ciencias naturales y podríamos sacar provecho de esto.
y socializar una estrategia para que se haga un uso adecuado de este tipo de información para unos efectos de aprendizaje definidos. Las facturas de los servicios públicos también pueden ser utilizadas para proyectos de lectura y escritura en casa. De hecho, es importante que un ciudadano sepa leer sus facturas, porque puede ejercer también sus derechos. Puede estar mal facturado, se puede solicitar que se haga la corrección, hay comprensión y producción textual. Cuando trabajamos con las facturas hay una información de matemáticas, hay una información de lenguaje muy interesante. Puede hacerse un recorrido por las facturas de varios meses y con ellos proponen unas actividades que nos van a dar muchos aprendizajes del tipo de texto que ella maneja. Estos son ejemplos de proyectos de hogar de escritura y de lectura que queremos compartir con ustedes como formación del ciclo 2 y que nos parece que retoma muy bien la situación que estamos viviendo, el aprendizaje en casa, y pueden ser absolutamente significativos con otras ventajas que no solamente en lo disciplinar desde el área del lenguaje, porque se trabaja con la familia, se va a preparar los alimentos, se va a investigar cuáles son esos recetarios familiares, se va a hacer producción de los mismos, se van a enviar, se van a intercambiar cuando socialicemos y va a ser una experiencia muy particular que estamos seguros las familias y los niños siempre la van a recordar como un aprendizaje de este momento que estamos viviendo. Para cerrar el video, en la actividad de transferencia o consolidación, les hacemos la invitación para pensar qué medios tenemos. Primero, con qué contamos, con internet o por el contrario no tenemos acceso. Y que se generen proyectos de lectura y escritura en el hogar con estos textos genuinos, teniendo en cuenta que hay que flexibilizar el currículo. Si estos aprendizajes no los teníamos pensados para este momento, pues tenemos que hacer la flexibilización, contextualizados obviamente y dosificados. Esta va a ser la actividad de transferencia que vamos a hacer con estos proyectos de los cuales queremos tener memoria y que se sistematice. Y finalmente, los invitamos a hacer una valoración y cierre, reflexionando sobre los aprendizajes que se obtuvieron en esta sesión de lenguaje y cómo lo valoramos en términos de utilizar los medios, cómo podemos hacer uso de ellos, qué medios tenemos para hacer propuestas originales interactivas que unan a la familia, que los niños las hagan con mucho agrado y se acerque a ellas con un especial interés por ser absolutamente significativas. Gracias por su participación, esperamos que la propuesta sea de su agrado, pero más que todo que los niños y las niñas puedan disfrutar de una propuesta como esta, de trabajo con textos genuinos, textos auténticos y textos significativos en los contextos en que ellos están estudiando en este momento. Muchas gracias por su atención.